Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor en esta hora que nos concede una vez más poder continuar con lo que es el estudio de la palabra del Señor. El día de ahora corresponde al libro de Deuteronomio. Estamos estudiando lo que es el libro de Deuteronomio. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ver lo que es el libro de Deuteronomio, pero para dar inicio, como siempre, vamos a dar inicio con una hermosa oración, esperando que sea el Espíritu Santo dirigiendo este hermoso estudio de la palabra del Señor. Así que nos ponemos de pie y vamos a orar al Señor y decimos: Padre bendito, en esta hermosa hora, te damos gracias, Señor, por permitirnos una vez más estar delante de tu presencia. Te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo ministrando, Señor, hablando a través de tu palabra. Oh Espíritu Santo, en esta hora venimos delante de tu presencia y pedimos, Señor, sabiduría e inteligencia. Que seas tú, Señor, dándonos, Señor, ese conocimiento de tu palabra. Oh Señor, si había algo que no entendíamos, ahora a través de tu palabra podamos entender el misterio, Señor, de lo cual tú nos quieres dar a comprender. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a todos los hermanos que están a través de la radio, Señor, a través de la televisión, a través de Facebook. Bendice a cada una de sus vidas en el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y el pueblo del Señor dice: Amén. Amén, gloria a Dios. Pueden sentarse. Como siempre, hermano, hemos estado estudiando cada 15 días lo que es un libro, amén, de la palabra del Señor. Y ahora nos toca el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, vamos a ver, como siempre, es un pequeño estudio, no es un estudio profundo de la palabra del Señor, sino que estamos viendo solamente puntos principales de cada libro. Dios bendiga a toda la iglesia. Vamos a ver, hermano, quién es el autor del libro. Número 2, la fecha de su escritura. Número 3, propósito de la escritura. Número 4, versículo clave. Número 5, un breve resumen. Número 6, referencia profética. Y número 7, la aplicación práctica. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a empezar con lo que es el autor. Amén. El autor del libro de Deuteronomio es Moisés. Moisés escribió el libro de Deuteronomio, que es de hecho una colección de sus sermones a Israel, justo antes de que cruzaran el Jordán. Estas son las palabras que habló Moisés. Alguien más probablemente, Josué, pudo haber escrito el último capítulo del libro de Deuteronomio. Así que voy a dar unos textos de la palabra del Señor. Empezamos con el hermano Daniel, Deuteronomio 1:1. Hermana Noemí, vamos a ir al Deuteronomio 34:8. Gloria a Dios. Hermano Gerardo, Josué 4:19. Y hermano Armando, Deuteronomio 4:2. Y hermano Kevin, Deuteronomio 6:4. Amén. El autor, les dije que es Moisés. Amén. Y lo vamos a ver, hermano, con una base fundamental, la palabra del Señor. La forma hebrea de Devarim significa palabras. Es el título del 5º libro del Pentateuco. La Septuaginta lo llamó Deuteronomio. El significado de este término griego es propiamente segunda ley, aunque se debe observar que aplicado al presente libro no cabe entenderlo en el sentido de una ley o diferente de la primera, o sea, la ley mosaica, sino que es una repetición de ella. Amén. No es que sea una ley diferente, sino que es la misma ley mosaica, sino que solamente es una repetición de la ley de Moisés. Amén. Vamos a ver y a comprobar bíblicamente en Deuteronomio 1:1 que dice, hermano Daniel. La palabra Estas son las palabras que habló Moisés y que a todo el pueblo a este lado del Jordán, en el desierto, en el Araba, frente al Mar Rojo.
entre Paran, Tufel, Labán, Astarot y Sabá. Amén. Amén. Dice en el 1:1, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán. Allí comprobamos, hermano, que es un libro nuevamente escrito por el profeta Moisés. Amén. Vimos el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, y ahora estamos viendo el libro de Deuteronomio. Amén. Ahora vamos a ver la fecha de su escritura. Estos sermones se produjeron durante el periodo de los 40 días previos a la entrada de la tierra prometida. El primer sermón fue pronunciado en el primer día del 8º mes, según el capítulo 1, versículo 3. Y vamos a ver, Deuteronomio 1:3 dice así. Gloria a Dios. Y aconteció que a los 40 años, el primer día del 11º mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Aquí podemos ver, hermano, la fecha de la escritura del libro de Deuteronomio. Fue escrito, dice la palabra del Señor, en el periodo de los 40 días previos a la entrada de la tierra prometida. El primer sermón fue pronunciado en el primer día del 11º mes. Lo vimos en el 1:3. Y los israelitas cruzaron el Jordán 70 días después. En el día 10º del primer mes, Josué 4:19. ¿A usted se lo di, hermano Gerardo? Amén. Léalo. La palabra del Señor dice: y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental del Jericó. Amén. Allí Amén. podemos ver la confirmación de la palabra del Señor. En el 4:19 del libro de Josué está hablando claro lo que está sucediendo y dice así: el pueblo partió del Jordán en el día 10 del primer mes y acamparon en Gilgal, al oriente de Jericó. Allí podemos ver lo que la fecha de la escritura. Amén. Eso está redactado en Josué 4:19, restando los 30 días de duelo después de la muerte de Moisés, porque sabemos que Moisés murió, pero estuvieron de luto, ¿cuántos días? 40. Amén. 40 días lloraron ¿a quién? Al profeta Moisés. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver en Deuteronomio 34:8. El que lo tenga primero. Deuteronomio capítulo 34, versículo 8. Amén. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Amén. En Amén. el 30, capítulo 34, 8 le dije, ¿verdad, hermano? Amén. Amén. Ahí podemos ver que completan los días de luto de Moisés. Y dice así: lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Así se cumplieron los días de llanto y de luto de Moisés. Amén. Aquí podemos ver que por eso es que nosotros podemos decir o hacer una cuenta del tiempo de luto, el tiempo que pasaron a este lado del Jordán antes de entrar a la tierra prometida. Tenemos los restantes 40 días según Deuteronomio 34:8. El año en que fue escrito fue en el 1410 antes de Cristo. ¿En qué año fue escrito el libro de Deuteronomio? 1410. Amén. ¿Antes de quién? De Cristo. De Cristo. Porque la historia se cuenta antes de Cristo y después de Cristo. Amén. Amén. Porque Él es el centro no solamente de nuestra vida, sino también el centro de toda la humanidad. El mundo no quiere reconocerlo, pero aunque no lo reconozca, toda la historia está antes de Cristo y después de Cristo. Amén. Amén. Hemos visto, el autor fue Moisés, la fecha de la escritura, 1410 años antes de Cristo.
Y ahora vamos a ver el propósito de la Escritura. Gloria a Dios. Amén. El propósito de la Escritura. Una nueva generación de israelitas estaba por entrar a la tierra prometida. Esta multitud no había experimentado el milagro del Mar Rojo o escuchado la ley dada en el Sinaí, y ellos estaban a punto de entrar en una nueva tierra que ofrecía muchos peligros y tentaciones. El libro de Deuteronomio le fue dado para recordarles la ley y el poder de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Para qué fue dada la ley? Amén. Para recordarles, dice la palabra del Señor, que le fue dado para recordarle el poder de ¿quién? Cristo. Amén, de Dios. Amén. Amén, de Cristo, porque la roca que le seguía era Cristo, dice 1 Corintios capítulo 10. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el poder de Dios, o sea, la generación, las personas que iban a heredar la tierra prometida en ese momento, no eran los mismos que salieron de Egipto. ¿Por qué no eran los mismos? Porque ellos habían sido rebeldes, igual que algunos de nosotros. Amén. Aleluya. Igual que algunos hermanitos y hermanitas que son rebeldes. Amén. Aunque uno, hermano, hable con ellos, no quieren enderezarse. Aunque les diga reverencia, la palabra del Señor siempre están platicando. Por eso es que no entraron a la tierra prometida. Por eso es que no entraron a la tierra que fluía leche y miel. Amén. Así que cada uno de nosotros podemos ver en el libro de Deuteronomio que Dios les recuerda la ley. ¿Y cuál es esa ley? ¿Cuáles son esos mandamientos? ¿Cuáles son esos estatutos? Son los mismos que había recibido en el monte del Sinaí. Cuando dice la palabra del Señor que Moisés subió al monte, y cuando subió al monte, dice que la gloria de Jehová cayó sobre el Sinaí y el monte temblaba porque Dios estaba ahí. Se podían ver, hermano, dice la palabra del Señor, los relámpagos, habían truenos, el monte humeaba y la gloria de Jehová estaba en el monte del Sinaí. Aún hay un corito que dice, la gloria de Jehová cayó en el Sinaí, que el monte temblaba porque Dios estaba ahí. Entonces, en ese monte es donde recibió la ley, pero esta juventud que iba a entrar a la tierra prometida no habían experimentado lo que era todavía la gloria de Jehová. Ellos no vieron cuando Moisés descendió del monte. Ellos no vieron cuando cruzaron el mar Bermejo, el mar Rojo. Ellos no vieron cuando Jehová hizo o darles de comer maná, darles de comer carne en el desierto. Amén. Sino que los que lo vieron fueron sus padres, pero por haber sido rebeldes, desobedientes, contradictores, idólatras, haber sido como algunos en ese tiempo, por esa causa no entraron a la tierra prometida. Así cada uno de nosotros tenemos que aprender del propósito de la Escritura. Hay muchas personas que son nuevas dentro del Evangelio. Nosotros podemos traer esto a nuestra vida. Y así como hay personas que son nuevas dentro del Evangelio y que no conocen, que no han visto lo que nosotros hemos visto o que hemos experimentado, nosotros, hermanos, somos testigos del poder de Dios. Nosotros lo hemos visto y por eso permanecemos. A estos nuevos que van empezando en el camino del Evangelio, tenemos, hermanos, que animarlo y decirles, sigamos adelante porque Dios es fiel. Lo que Él promete lo cumple. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Cada uno de nosotros tenemos día a día, hermanos, que tratar de ser agradables al Señor. Amén. Amén. El propósito de la escritura del libro de Deuteronomio fue dado para recordarles la ley y el poder de Dios. En otras palabras, tuvieron una repetición de la ley. Se les dijo, entrarán a la tierra prometida, pero amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amén. Ellos recibieron los mandamientos nuevamente, la ley. Amén. Se les dijo, no matarás, no adulterarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no levantarás falso testimonio con tu hermano. O sea, ellos recibieron nuevamente, se les repitió lo que ellos tenían que hacer y lo que no debían hacer. Amén. Se les dijo a cada uno de ellos, en la tierra que yo los voy a introducir, allí hay muchas personas, los cuales son idólatras, los cuales sirven a diferentes dioses, así como hoy en día. Pero le dice el profeta, bueno, en este caso es Josué, el que está hablando después de la muerte de Moisés,
porque él fue el sucesor, y empieza a explicarles y a decirle: en la tierra que vamos a heredar, la tierra que Jehová nos ha entregado, es una tierra donde hay muchos dioses, pero nosotros no podemos tentar a Jehová adorando a dioses muertos. Amén. Amén. Igual nosotros en este tiempo, 2020, estamos nuevamente, cada uno de nosotros siempre hablando de la palabra del Señor, tratando de guardar la palabra del Señor, los mandamientos del Señor, ya que en este mundo que estamos o habitamos está cargado de maldad, de pecado, de mentira, de adulterio, de fornicación, hermano, de laxidia, de orgía, de vanidades, de maldad, de malicia. O sea, hay de todo en este mundo. Pero nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. No podemos, hermanos, cada uno de nosotros conformarnos o acomodarnos a las cosas de este mundo. Porque la Biblia dice: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Bendito sea el nombre del Señor. Cada uno de nosotros tenemos que recordar que todo lo que vemos es pasajero. Al pueblo de Israel se le introdujo, ese fue el propósito de recordarle, pero el pueblo no pudo retener. Al pueblo se le olvidó lo que le fue dicho por Moisés y después se le fue repetido por Josué. El pueblo no entendió, el pueblo desconoció, el pueblo se rebeló y sirvieron a dioses muertos. Dios bendiga a cada uno de nosotros. Amén. Tenemos que guardarnos, hermano, en el Señor para no hacer lo que el pueblo de Israel hizo. Si ellos se volvieron atrás, usted y yo seamos agradecidos. No nos volvamos atrás, hermano. Muchas veces hacemos lo que dice el proverbista, el proverbista Salomón. Él dice que hacemos lo del perro, como el perro vuelve el vómito y la puerca lavada a devanarse en el lodo. Así hacemos muchas veces nosotros, conociendo del Evangelio, conociendo del Señor, habiendo sido creados en un hogar cristiano, venimos y nos volvemos como el perro a comer de la suciedad del mundo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén. Cada uno de nosotros tenemos que tratar día a día de guardarnos en la santidad del Señor. Amén. Gloria a Dios. Pero también tenemos versículos clave en esta noche. Gloria a Dios. Número 4, primero vimos el autor Moisés. Número 2, la fecha de la escritura, 1410. Número 3, el propósito de la escritura era recordarle la ley a cada uno de ellos y el poder de Dios. Y número 4, vamos a ver versículo clave. Deuteronomio 4:2. ¿A quién se lo di? Amén, hermano. Léalo, hermano. Amén. La palabra de Dios, honrando al Hijo del Espíritu Santo. Amén. No andaréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardes los mandamientos de Jehová nuestro Dios, que yo os ordeno. Amén. Gloria a Jesús. Ese es el versículo clave que tenemos en Deuteronomio. ¿Lo tienen? Gloria a Dios, aleluya. Amén. Está en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Deuteronomio 4:2. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, y este versículo no solamente está en el Antiguo Testamento, también se encuentra en el Nuevo Testamento, para que cada uno de nosotros recordemos lo que dice la palabra del Señor. Dice así: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordené. Gloria a Dios. Hermanos, ¿estamos guardando eso que mandó el Señor al pueblo de Israel y ahora lo manda a nosotros? Porque en el tiempo antiguo fue escrito para el pueblo de Israel. Pero en este tiempo la palabra no es para Israel, la palabra es para cada uno de nosotros. Y allí dice: no añadiréis. Dios bendiga a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando la Biblia dice no añadiréis, significa que no podemos ponerle a la palabra del Señor. Hay gente sin vergüenza, hay pastores sin vergüenza, y lo digo claramente, hermanos, que no han perdido lo que es la moral, han perdido la esencia de la palabra, han perdido, o sea, son hombres depravados, los cuales vienen y le añaden o le quitan a la palabra del Señor. Santo. Nosotros no podemos quitarle. Si aquí hay un hermanito que le gusta robar, ¿hay alguno que le gusta robar? Amén.
Cuando pasa el guacalito de la ofrenda, en vez de echar el dólar, lo saca. Santo. Amén. Ese ladrón no va a entrar al reino de los cielos. La palabra del Señor dice que los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Amén. No podemos nosotros, hermanos, si la Biblia dice no, es no. ¿Por qué yo voy a decir, hermano, si usted siga así, que de todos modos el Señor lo que quiere es el corazón? Aleluya. Amén. Si el Señor quisiera el corazón, viniera y te lo sacara y se lo llevara. Amén. Pero la Biblia dice que Dios quiere cuerpo, alma y espíritu irreprensible. Amén. Así tenemos que presentarlo. Irreprensible para el día de la venida o la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Presentarnos irreprensible delante del Señor. Gloria a Dios. Y dice, no añadiréis. Usted no puede ponerle. Usted no puede ponerle ni yo a la palabra del Señor. La palabra de Dios es perfecta. Amén. La palabra de Dios, hermano, hace que vuelva el alma. La palabra de Dios, hermano, tiene poder y autoridad para cambiar, para transformar, para redarguir, para exhortar, para, hermano, para que el hombre de Dios venga a ser enteramente perfecto. Amén. ¿Por qué nosotros vamos a estarle queriendo ayudar a Dios? ¿Acaso somos Aleluya. nosotros mejores que Dios? ¿Acaso nosotros podemos hacer lo que Dios ha hecho? En ninguna manera. Por lo cual no podemos añadir. Y le voy a decir claro lo que dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Amén. Y cualquiera que añadiere a las palabras de este libro, dice la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo, hablando a través de Juan, dice, yo añadiré las plagas de Egipto sobre él. Aleluya. ¿Quién de nosotros quiere ser castigado como fueron castigados los egipcios? Ninguno, Santo. ¿verdad? Jehová nos guarde, amén. Cada uno de nosotros deseamos ser bendecidos de parte del Señor. Amén. Amén. Encontramos el versículo clave, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis a ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo ordené. Vamos a ir a Deuteronomio 6, 4 hasta el 7. 4 hasta el 7. La palabra dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y el acostarte y cuando te levantes. Amén. Amén. Allí dice, oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. ¿Cuántos son? Uno. Uno, no hay más. Uno es el Señor. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas son las palabras que yo te mando hoy. Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te Levanta. Levante. Recomendación para los padres de familia. Recomendación para las madres de familia. Allí dice, y las repetirás a tus hijos. ¿Usted le repite estas palabras a su hijo? Los que son padres y madres de familia. ¿Están repitiendo estas palabras de la ley de Jehová a sus hijos o no le repite nada? ¿Qué es lo que le habla a usted a su hijo? ¿Qué le está hablando a usted a su hija? ¿Está hablándole de los mandamientos del Señor? ¿O solamente pasa hablando de la novela, de la película, Santo. de los videojuegos? ¿Qué le está hablando a usted a su hijo? Amén. Tenemos que repetirle como padres y madres de familia, tenemos una responsabilidad cada uno de nosotros de hablarle de la palabra del Señor a nuestros hijos para que cada uno de ellos no se vayan a perder. Amén. Dice la palabra del Señor que desde pequeño tenemos que instruir a nuestros hijos. Amén. Amén. Y dice, y hablarás de ella estando en tu casa. En la casa tenemos que hablar de la palabra del Señor también. Amén. Amén. Amén.
Que sea un texto, te acordás de este texto, te acordás de lo que el Señor ha hecho, te acordás de la bendición que vimos de parte del Señor. O sea, siempre tenemos que hablar de la palabra del Señor en nuestros hogares, porque somos cristianos, somos hijos de Dios. No tenemos que pasar solamente hablando de las cosas de este mundo. Tenemos que hablar de las obras que el Señor ha hecho, de las que está haciendo y de las que va a hacer. Amén. Amén. Pero también dice, hablarás andando por el camino. Ahí vamos por el camino, amén. Sí. Ahí salimos por la calle. Amén. Vamos hasta San Antonio, venimos para Richmond, venimos para la John, la Sacramento, Daly City. Y ahí vamos hablando de la palabra del Señor, porque en el camino también tenemos que repetir la palabra del Señor. Y no Amén. solamente, dice que al acostarte y al levantarte, tenemos que recordar la palabra del Señor. Gloria a Dios. David dijo, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado o estar confiado. Amén. Amén. Tenemos el último versículo clave. Deuteronomio 32:46. (32, 46 y 47) que lo tenga. Amén. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Aleluya. Amén. Es el último versículo clave. Y dice, y les dijo, aplicad vuestro corazón todas estas palabras que yo os testifico hoy, para que les mandéis a vuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán hasta tomar posesión de ella. Amén. En otras palabras, mamá, papá, hijo, cada uno de nosotros tenemos que guardar la palabra del Señor. Dice todos los días, cada uno de nosotros tenemos de guardarla, de tratar de cumplirla. Yo sé que ninguno es perfecto y ninguno va a decir, hermano, yo sí cumplo la palabra del Señor. Es que yo sí, santo, oh santo, no. No, hermano, aquí ninguno es perfecto, gloria a Dios. Aquí cada uno de nosotros lo que estamos haciendo es tratando de luchar todos los días contra los deseos de la carne, contra los deseos, hermano, que el mundo nos ofrece, contra las cosas que el mundo nos ofrece y contra lo que Satanás nos pone enfrente. Amén. Amén. Tenemos una lucha grande. Número 1, la carne. Número 2, el mundo. Y número 3, Satanás. Pero sabemos que Cristo ya venció a los tres. Amén. Venció la carne, venció al mundo y venció a Satanás en la cruz del Calvario. Gloria a Bendito sea el Dios. nombre del Señor. Dios. Entonces encontramos los 3 versículos clave. Ahora vamos a ver un breve resumen. Gloria a Dios. En el breve resumen, a los israelitas les es ordenado recordar 4 cosas: la fidelidad de Dios, la santidad de Dios, las bendiciones de Dios y las advertencias de Dios. Mire lo que tiene, en este resumen nosotros estamos viendo las 4 cosas que tiene que guardar el pueblo de Israel o los israelitas que iban a poseer la tierra prometida. Amén. Número 1 es la fidelidad de Dios, o sea, ser fieles a Cristo el Rey. Hermano, pero es que mire, me ofrecieron un trabajo y el fin de sábado y domingo que hay culto me van a pagar $2 más. Amén. Y por eso ya no voy Aleluya. los sábados ni los domingos al culto. O sea, le está siendo fiel a los deseos de la avaricia, a los deseos del dinero, al amor al dinero, ¿le está siendo fiel o a Dios? No podemos, hermano, vender un culto por $100 o por $140 o ya sea $200. Amén. Usted no puede vender un culto en $200. No, Amén. No. Nada.
Nada, el dinero que le den no se puede comparar a lo que usted viene a recibir de la palabra del Señor. Amén. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros valoremos la gracia del Señor. Si usted y yo valoramos la gracia del Señor, vamos a comprender y vamos a entender que nada se puede comparar a la riqueza de la palabra del Señor. Amén. Amén. Número 2, la santidad de Dios. Eso es, hermano, lo que tiene que guardar los israelitas. En aquel tiempo, como les dije, fue dado esto al pueblo de Israel, pero ahora es para nosotros. Tenemos que guardarnos en santidad. La Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Ninguno me venga con el cuento de que yo soy santo porque yo ayuno 2 veces a la semana. Ninguno me venga a decir a mí que yo soy santo porque yo paso metido los 7 días en el culto. Ninguno me venga a decir yo soy santo porque me gusta orar mucho en mi casa. Ninguno me venga a decir que es santo por algo que usted hace, por algo que usted busca, por algo que depende de usted. No, en ninguna manera. La santidad de Dios no depende de nosotros mismos. La santidad que tenemos no es por algo que yo hago, por algo que yo busco, por algo que yo he dejado, en ninguna manera. La santidad que tenemos es gracias a la misericordia del Señor. Señor, Porque amén. no es del que quiere, no es del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Gloria a Dios. Número 3, las bendiciones de Dios. No olvidarse de las bendiciones de Dios. Muchas veces nosotros nos olvidamos de las bendiciones de Dios. Como les dije, antes fue para el pueblo de Israel, ahora es para nosotros. Muchas veces nos olvidamos de las bendiciones de Dios. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes han recibido bendiciones de parte de Dios? Amén. ¿Sí o no? Amén. 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 ¿Nos ha hecho falta alimento en esta cuarentena? No. Cuarentena, ya van 60 días, ¿va? 2 meses. Vos- En esta cencena, a ver cómo dice, cuarentena cencena. La Aleluya. pempena, dijo un viejito por ahí. Amén. Santo. Hermano, no nos ha hecho falta nada. Amén. Amén. Hemos tenido la comida, hemos tenido bebida, hemos tenido donde vivir, hemos podido pagar la renta, hemos podido, hermano, aún en medio de esta situación, podernos congregar, aunque sea solo la familia, aunque sea solamente los de casa y mis hermanos, cada quien en su hogar, cada quien en su casa. Amén. Pero hemos visto las bendiciones de Dios. Nada nos ha hecho falta. Podemos decir, Ebenezer, hasta aquí, Jehová nos ha ayudado. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y número 4, las advertencias de Dios. Cuando digo las advertencias de Dios, significa que si desobedecemos a la palabra del Señor, si desobedecemos a los mandamientos del Señor, si desobedecemos a lo que el Señor requiere de nosotros, nos va a ir mal. Está escrito anteriormente, nosotros lo pudimos ver en el libro de Deuteronomio, en este mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 28. Amén. Amén. Allí dice que si desobedecemos a la palabra del Señor, a los mandamientos y a la ley que el Señor nos ha dado, nos va a ir mal a cada uno de nosotros. Aleluya. La maldición del Señor nos alcanzará. Al principio habla de la bendición, pero después habla de la maldición. Si desobedecemos. Entonces, la situación está en que no tenemos que olvidar las advertencias de Dios. Hacemos lo bueno, nos va a ir bien. Hacemos lo malo, nos va a ir mal. Pero hoy en día hay muchos hermanitos y hermanitas. Y digo así hermanitos porque no han crecido, son chiquitos todavía, amén. Son niñitos, son unos bebés, ahí andan gateando todavía. Aleluya. Quieren que les vaya bien, pero están haciendo las cosas mal. Santo. En la Biblia hay principios. En la Biblia hay leyes. En la Biblia hay estatutos y mandamientos que tenemos que cuidar y guardar si queremos ser bendecidos, pero si no los cuidamos y no los guardamos, también la maldición nos alcanzará. Amén. Amén. Hace algunos días vi algo que subieron en Facebook y decía, revisa lo que estás sembrando, porque si lo que estás sembrando es malo, eso mismo vas a cosechar. Pero hay personas que ellos siembran rencor, ira, contienda, disensión, mentira. Están sembrando fornicación, adulterio, pero quieren cosechar cosas buenas.
No siembran nada bueno, pero quieren cosechar cosas buenas. Aleluya. El llamado es que no nos olvidemos de las advertencias de la palabra del Señor. ¿Quiere cambiar su forma de vivir? ¿Quiere cosechar cosas buenas? Tiene que sembrar algo bueno. Amén. Amén. Ahora, los primeros 3 capítulos resumen el viaje de Egipto a su ubicación actual, que es Moab. El capítulo 4 es un llamado a la obediencia para ser fieles a Dios, que fue fiel con ellos. Los capítulos 5 al 26 son una repetición de la ley, los mandamientos, las leyes concernientes, los sacrificios y los días especiales y el resto de la ley son dados a la nueva generación. Se prometen bendición para que ellos obedezcan. Y el hambre es prometida para aquellos que quebranten la ley. Como castigo del pueblo de Israel, de su desobediencia iban a padecer hambre. Y recordemos, en el tiempo de Ruth, la moabita, ¿qué había pasado cuando estaba Noemí en esa situación? Había hambre en la tierra y por eso descendieron a Moab, dice la palabra del Señor, donde murieron los hijos de ella y el esposo de ella. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Amén, o sea, amén. se cumplió la palabra del Señor por la desobediencia del pueblo. Ahora, el tema de las bendiciones y de las maldiciones continúa en los capítulos 27 al 30. Esta porción del libro termina con una clara elección presentada ante Israel. Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. El deseo de Dios para su pueblo se encuentra en lo que recomienda. Escoge pues según la vida. O sea, Dios le da al pueblo de Israel el libre albedrío para que elijan, que cada uno de ellos decidan qué van a tomar. O la obediencia para recibir bendiciones o ser desobediente para recibir el castigo del Señor. En los capítulos finales, Moisés exhorta al pueblo, comisiona a su sucesor Josué, escribe un cántico y da la bendición final a cada una de las tribus de Israel. El capítulo 34 relata las circunstancias de la muerte de Moisés. Él subió al monte Pisga, donde el Señor le mostró la tierra prometida, a la cual él no entraría a los 120 años de edad. Pero aún con una buena visión y con el vigor de su juventud, Moisés murió en la presencia del Señor. El libro de Deuteronomio termina con un corte obituario sobre este gran profeta. O sea, al final da una pequeña explicación de la vida del profeta, de su trayectoria y de lo que él había hecho durante, hermano, la peregrinación de Egipto hacia la tierra prometida. Tenemos referencia profética. Vimos el libro de Deuteronomio, el autor, la fecha de escritura, el propósito de la escritura, versículos clave, breve resumen, y ahora vamos a ver la referencia profética. Muchos temas del Nuevo Testamento se encuentran presentes en el libro de Deuteronomio. El primero entre ellos es la necesidad de guardar perfectamente la ley mosaica y la imposibilidad de lograrlo. Los interminables sacrificios necesarios para la expiación de los pecados del pueblo. Quienes conscientemente transgredían la ley encontrarían su cumplimiento en el último y definitivo sacrificio de Cristo, según el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 10. Debido a su obra de expiación en la cruz, ya no necesitamos más sacrificio por el pecado. Voy a dar el último texto a cada uno de los hermanos y empiezo con hermano Kevin, Deuteronomio 7:7, hermano Armando, Salmo 119, versículo 11, hermano Gerardo, Números 20:12, hermana Noemí, Juan 6:14, y hermano Daniel, Primera de Pedro 2:9. Amén. La elección de Dios por los israelitas como su pueblo especial prefigura su elección de aquellos que de su elección de aquellos que creerían en Cristo, según 1 de Pedro 2:9. ¿Qué dice, hermano Daniel? La bendición. Cuando vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido,
por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Amén. Aquí podemos ver al nuevo Israel, al nuevo pueblo de Dios. Amén. O sea, proféticamente. Estamos viendo referencia profética. Y encontramos en 9 dice, pero vosotros sois linaje escogido. Soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿De dónde Dios nos sacó? Al pueblo de Israel, ¿de dónde lo sacó Dios? De la esclavitud, de Egipto. Y lo trasladó a la tierra prometida. Amén. A nosotros, ¿de dónde nos ha sacado el Señor? ¿De dónde? De las tinieblas, del pecado, del mundo. Amén. De allí nos sacó el Señor. ¿Y para dónde a dónde nos va a llevar? A la nueva Jerusalén. Amén. Amén. Ya vio la comparación. Ahora, también encontramos Moisés profetiza la llegada de otro profeta, el último profeta que había de venir. ¿Y quién es el Mesías? Al igual que Moisés, él recibiría y predicaría la revelación divina y guiaría a su pueblo, según Juan 6:14. ¿Quién se lo dijo? Hermana Noemí, Juan 6:14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Amén. En el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, el versículo 14 dice, entonces aquellos hombres al ver la señal de Jesús que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. O sea, conocieron que él era el profeta que había de venir. Amén. El Hijo de Dios, el bendito Emmanuel, el Mesías prometido. Amén. Amén. Así que todo estas son referencias proféticas. Ahora vamos a la última, hermano, al último punto de este estudio para finalizar. Vimos el autor, la fecha de escritura, el propósito de la escritura, versículo clave, breve resumen. También vimos referencia profética y ahora vamos a ver la aplicación práctica. Y con esto finalizamos. Gloria a Dios. El libro de Deuteronomio subraya la importancia de la palabra de Dios. Es una parte vital de nuestras vidas. Aunque ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, aún somos responsables de sujetarnos a la voluntad de Dios en nuestras vidas. La simple obediencia trae bendición y el pecado acarrea las propias consecuencias. Así es. El pecado acarrea las propias consecuencias. No me venga diciendo que por qué le va mal. Es por el pecado. ¿Qué dice la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 6 versículo 23? Que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eso es lo que manda la palabra del Señor. Por eso tenemos que recordar las advertencias de la palabra del Señor. Así es. Nosotros, ninguno de nosotros está por sobre la ley, en ninguna manera. Aún Moisés, el líder y profeta elegido por Dios, necesitaba obedecer. La razón por la que no se le permitió entrar a la tierra prometida fue porque desobedeció el claro mandamiento del Señor según número 20:12. ¿A quién le di número 20:12? Amén. 20:12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Amén. Claramente nos dice la palabra del Señor en el capítulo 20:12 que aún Moisés por la desobediencia no pudo entrar a la tierra prometida. Muchas veces nosotros decimos ser cristianos, pero nuestros hechos dicen lo contrario. Santo. Por lo cual, por esos hermanitos que dicen ser y no son, critican a todos los cristianos. Por esos pastores vividores y sinvergüenza que les gusta, hermano, el dinero, son ávaros, idólatras completamente. La avaricia es idolatría. Así Por es. esos pastores sinvergüenza que les gusta sacarle mucho dinero a las ovejas,
Hermano, por eso pastores nos critican a todos y dicen, no, yo para ir a dejar mi dinero al pastor mejor no voy a ninguna iglesia. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque están, hermano, el testimonio de ellos muchas veces es tan malo que no solo los critican a ellos, sino que también a cada uno de nosotros. Santo, Tenemos amén. que tener cuidado, cada uno de nosotros, como hijos de Dios, con nuestro testimonio. El apóstol Pablo dice, porque somos cartas leídas. Así El es. mundo siempre nos está viendo. El mundo siempre nos está observando qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo. Amén. El Salmo 119, versículo 11, ¿qué dice, hermano? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mire, el Salmo 119, versículo 11. Durante el tiempo de su tentación en el desierto, nuestro Señor Jesús citó 3 veces el libro de Deuteronomio, según Mateo 4. Al hacerlo, Jesús nos ilustró la necesidad de guardar la palabra de Dios en nuestros corazones para que no pequemos contra Él. Salmo 119 que leyó nuestro hermano, versículo 11 dice, 119:11 dice así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Dónde lo guardó? En su En el corazón. corazón. Por eso el Señor, cuando Satanás llega y le dice, di que esta piedra se convierte en pan, el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. 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 Pues póstrate delante de mí y te daré todos los reinos de la tierra. El Señor le dijo, a Jehová el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, Satanás llegó a tentarle, pero el Señor conocía los mandamientos del Señor, los dichos del Señor. Amén. Él los había guardado en su corazón. Amén. Amén. Por eso si a Amén. usted le dicen, hermanito, póstrese delante de esta muñeca fea que tienen ahí, un montón de muñecas que tienen por ahí, o muñecos. Usted no tiene que doblar su rodilla delante de ningún muñeco. Guarde los mandamientos del Señor y vivirá. Amén. Y olvídese de ellos y también va a morir, le va a ir mal. Dios bendiga a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Al igual que Israel recordaba la fidelidad de Dios, también debemos hacerlo nosotros. El paso a través del Mar Rojo, su santa presencia en el Sinaí y la bendición del maná en el desierto deben ser también de ánimo para nosotros. Una buena manera de seguir adelante en tomarnos un momento y mirar hacia atrás para ver lo que Dios ha hecho. Usted tiene que detenerse, no solamente por detenerse, sino para ver lo que Dios ha hecho. Amén. Yo antes era un borracho. Usted va a ver hacia atrás y va a decir, yo antes era un borracho. Yo antes era un drogadicto. Yo antes era un mujeriego. Yo antes era un mentiroso. Yo antes robaba. Yo antes era blasfemo. Pero ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro. Amén. Si usted se detiene y ve para atrás, que sea, pero para ver lo que Dios ha hecho en su corazón. Dios bendiga a cada uno de nosotros. Amén. Tenemos también, cada uno de nosotros, el hermoso cuadro del libro de Deuteronomio. No este hermoso cuadro del Golden que están viendo los hermanos, no. Santo. El cuadro del libro de Deuteronomio. Dios bendiga a cada uno de nosotros. Amén. De un Dios amoroso que desea una relación con sus hijos. El Señor nombra el amor como la razón por la que sacó a Israel de Egipto. Con mano poderosa. Amén. Amén. Lo redimió nuestro Señor. Qué cosa tan maravillosa es estar libres de la esclavitud del pecado y ser amados por un Dios todopoderoso. El último texto del día, Deuteronomio 7, 7 al 9. Y allí finalizamos el estudio del día de ahora. Deuteronomio 7, 7 hasta el versículo 9. El que lo tenga, léalo. La palabra dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vosotros padres, os ha sacado Jehová
con mano poderosa Dios ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Amén. Amén. Ahí dice, no es porque usted sea bonito, no es porque usted sea guapa, no es porque usted ha buscado a Dios, no es porque usted y yo seamos buenos, es porque Dios nos ha amado. Amén. Por eso es el todo. Nosotros no hemos buscado a Dios, Él nos buscó a nosotros. Nosotros no hemos amado a Dios, Él nos amó primero. Amén. Amén. No depende de nosotros, todo depende de parte del Señor. Amén. Usted y yo dependemos del Señor. Para finalizar, voy a cantar un coro y vamos a orar. Amén. Así que primeramente vamos a cantar ese coro que dice, he decidido seguir a Cristo. Amén. Me gusta ese coro por la razón de que en este libro hemos visto la repetición de la ley, pero también las advertencias, la santidad que tenemos que guardar cada uno de nosotros, la santidad del Señor, en la cual tenemos que permanecer hasta el día en que Cristo venga. Así que cantamos ese coro que dice, he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y si me llaman, el aleluya. Y si me llaman, el aleluya. Y si me llaman, el aleluya, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la adoración. Recibe, Señor, toda la gloria. Ayúdanos, Señor, para poder comprender tu palabra y crecer en el conocimiento de ella. Ayúdanos, Señor, para poder guardar tus mandamientos, para poder guardar tu